empezar. En realidad lo que tengo preparado para ahora es, digamos, una clase expositiva que primero vamos a hacer una introducción más o menos general a lo que es la teoría lacaniana y, bueno, la segunda parte va a ser más o menos una periodización de la obra de Lacan, más que nada enfocándose, digamos, como en lo que se llama como la biografía intelectual. O sea, lo que vamos a tratar de ver es cómo se construyen los conceptos y cómo llega él a pensar esos conceptos, ¿no? Bueno, entonces yo en realidad tenía ganas de empezar, ya que estamos en una universidad de ciencias políticas y sociales, a tratar de ubicar el pensamiento de Lacan, digamos, en un contexto más como macrosocial. O sea, digamos, como lo más macro que podemos decir acerca de la teoría lacaniana es que representa, digamos, una continuación de lo que sería la modernidad, ¿no? O sea, no sé si saben más o menos qué es la modernidad, o sea, un proceso social que bueno, desde la teoría marxista, por ejemplo, se puede estudiar como el movimiento cultural burgués, que fue, digamos, una corriente para quitarle el poder al feudalismo, ¿no? Entonces, digamos, lo que se tenía, digamos, como estandarte de lo que era el movimiento era la razón, ¿no? Y de que el hombre se podía conocer y podía guiarse por la razón en contraposición, digamos, a las creencias religiosas y a todo lo que sería el ocultismo, ¿no? Bueno, y entonces lo que sería el psicoanálisis, o sea, lo que vamos a ver, que es la pregunta lacaniana por excelencia, que es la que estructura toda su obra, es ¿qué es el acontecimiento de Freud?, ¿no? O sea, ¿qué es el psicoanálisis dentro de esto que yo digo, que el psicoanálisis está dentro de la modernidad? Es porque no abandona el racionalismo, sino que lo que hace es criticar a la modernidad, pero desde adentro de la modernidad, al mismo estilo, digamos, que el marxismo, que el marxismo, digamos, critica la modernidad porque critica la razón, en tanto denuncia que tiene un sesgo de clase, ¿no? Que lo que se presentan como valores tan universales, en realidad son los valores de la burguesía que impone al conjunto de la sociedad, ¿no? Bueno, entonces por eso también son tan interesantes, ¿no? Porque a pesar de ser parte de este movimiento de la modernidad, son críticos y demuestran que no es algo homogéneo la modernidad, más teniendo en cuenta que hace unos años hubo como un auge del posmodernismo, bueno, que más o menos era un ataque a la razón, ¿no? Bueno, entonces, como les decía, la pregunta lacaniana por excelencia es preguntarse qué es esto, qué fue el acontecimiento Freud, o sea, no solo la obra, sino la persona, el movimiento, o sea, sería como el conjunto de lo que es Freud, más allá de, digamos, de lo explícito de la persona y de la vida de Freud y de sus discípulos. Bueno, entonces, ¿cómo la va a estudiar la obra freudiana? La va a estudiar siempre preguntándose todo el tiempo, incluso en seminarios mucho más muy avanzados va a seguir preguntándose qué es el psicoanálisis, por qué el psicoanálisis, y eso es lo que tiene, digamos, muy de original. Bueno, en el seminario 2, por ejemplo, nos podemos encontrar con que él va a explicar que Freud habla de una cosa que está muy relacionada, digamos, con el concepto histórico, que es la energía, ¿no? Que lo original de Freud, por ejemplo, en relación a Hegel, que es un gran filósofo que está, digamos, en el medio entre la modernidad
y la época antigua o feudal o como la quieran llamar. Bueno, que lo original de Freud es que él empieza a hablar de energía, ¿no? Y ahora les voy a leer, por ejemplo, lo que dice en el seminario 2. Con respecto a esto, que la obra freudiana, su aporte era que empezaba a hablar de la energía y la energía en el ser humano, ¿no? O sea, cómo circula, cómo se acumula y los problemas que tiene el ser humano con la energía que tiene. Entonces, él va a decir, les cito, la energía, lo hice notar la vez pasada, es una noción que no puede aparecer sino a partir del momento en que hay máquinas. No es que la energía no esté allí desde siempre, pero la gente que tenía esclavos nunca se percató de que se podían establecerse ecuaciones entre el coste de su alimentación y lo que estos esclavos hacían en los latifundios. No, bueno, entonces él lo que está marcando fuertemente es que el psicoanálisis es posible también porque había una revolución industrial y había una revolución burguesa en la cual ya hay un pensamiento distinto que tiene que ver con el cálculo, que es el cálculo de la energía. Entonces lo que va a decir Lacan es que si estudiamos en serio el pensamiento freudiano, vamos a ver que Freud todo el tiempo está haciendo del cuerpo humano una metáfora de una máquina. Bueno, ¿y qué era lo que decía Freud? Uno, digamos, de sus postulados freudianos es que el sistema nervioso tendía a volver a un punto de equilibrio. Es decir, que en el cuerpo humano había una tendencia a la homeostasis. Pero mientras vamos estudiando la teoría freudiana, nos vamos dando cuenta que esto no es tan así, ¿no? Que él se encuentra cada vez con más problemas en sostener esto hasta el punto de que llega un momento que ya no lo puede sostener más, que es el famoso giro de 1920 con Más allá del principio del placer, ¿no? Ya a partir de ahí, él ya no puede afirmar más de que el sistema nervioso tiende a volver a un punto de equilibrio, es decir, que hay una homeostasis en el ser humano. Bueno, y generalmente, digamos, desde la ortodoxia freudiana, esto se estudia como si fuera un cambio de una perspectiva fisiologizante a una perspectiva psicologizante. Pero Lacan va a denunciar que es totalmente falso esto, que en Freud, en la obra freudiana, nunca hay un cambio de una perspectiva fisiologizante a una perspectiva psicologizante, sino que el problema que tiene Freud es que él hace un gran descubrimiento que repercute, digamos, en toda su obra y como que la carcome desde adentro. Y lo que descubre, va a decir Lacan, es que es el funcionamiento del símbolo como tal. Claro, eso es lo que descubre Freud. Ahora, la manera de tomarlo de Lacan es que Freud no es plenamente consciente de su descubrimiento, pero esto es lo que desde dentro de su teoría le impide, digamos, concebir esto de la homeostasis en el ser humano. Que ya lo vamos a ir viendo por qué, pero básicamente dice Lacan que es el descubrimiento del hombre como ser parlante. O sea, pone en el centro de la teoría freudiana esto que es la relación, digamos, entre la energía del cuerpo y el símbolo, ¿no? De hecho, dice Lacan que es un hito tan decisivo que no se supo en absoluto lo que pasaba. Es decir, que Freud no era plenamente consciente de lo que él mismo estaba descubriendo, ¿no? A través de, bueno, de lo que todos sabemos, de que Freud construye su teoría cuando empieza a atender a las histéricas y las empieza a escuchar y, bueno, recorre un camino larguísimo hasta que una paciente de él le dice: lo que usted hace es la cura por la palabra, ¿no?
Entonces Lacan va a decir, bueno, pero si me están hablando de la cura por la palabra, tenemos que entender qué es el lenguaje, ¿no? ¿Por qué puede haber una cura por la palabra? ¿Cuál es la concepción del lenguaje, ¿no? Bueno, y en la teoría freudiana, esto que le estoy hablando, de cómo se interrumpe esa concepción de que el hombre tiende a la homeostasis, se ve un poco por favor. Esto se conoce como la pulsión de muerte. Dentro de de los primeros seminarios, él va a tratar de establecer, ¿no?, qué es el descubrimiento freudiano. Que, bueno, obviamente también saben que es lo del inconsciente, esto de que el hombre está descentrado de sí mismo, de que bueno, de lo que vamos a ir hablando con el correr de las clases, ¿no?, de lo que es el inconsciente. Bueno, entonces, por ejemplo, yo lo que les voy a tratar de demostrar, digamos, en el curso de estas clases, es que la teoría lacaniana es una formalización de la teoría freudiana. Es decir, no es distinta a la teoría freudiana. De hecho, cuando se empieza a estudiar y cuando uno verdaderamente ya como que con el tiempo la va entendiendo la teoría, se da cuenta que en realidad es más fácil que la teoría freudiana, porque es como una reducción. Por ejemplo, voy a hacer un esquema que hace Lacan. O sea, por ejemplo, esto igual es un poco más avanzado, pero bueno, vamos a ir viendo los conceptos a medida. Pero, por ejemplo, para que tengan más o menos una idea de lo que les estoy diciendo, de que esto de formalizar la teoría freudiana es, por ejemplo, decir que entre la pulsión de muerte y la libido los juntan en un solo concepto, que es el concepto de goce. Más o menos a eso me estoy tratando de referir. Bueno, para contarles un poco, o sea, pregúntenme si no conocen alguno de estos conceptos. Libido, por ejemplo, se refiere Freud a la energía, que bueno, o sea, él decía que estaba en el límite entre lo somático y lo psíquico, que bueno, o sea, en términos libidinales él utiliza para referirse a la energía en el ser humano. Bueno, la pulsión de muerte, más o menos estamos viendo eso, que se trata, digamos, de ese fenómeno, ese concepto que trata de dar cuenta de algo que ni siquiera pudo definir totalmente Freud, y que, bueno, lo llamó pulsión de muerte porque en su teoría, digamos, como que él, para resolver algunos problemas, lo que va a decir Lacan es que caen algunos dualismos, digamos, entre pulsión de vida y pulsión de muerte, porque, digamos, es como la manera que él encuentra para dar cuenta de algo que no entiende, ¿no? Que es algo muy, muy freudiano, esto de inventarse. Lo que dice Lacan es como, por ejemplo, que se inventan mitos para explicar algo que no puede explicar. Más o menos es eso. Que, por ejemplo, está el mito de Tótem y Tabú, que es el mito, no sé si lo han escuchado, el mito del padre primordial. El Esteban se los va a contar.
Bueno, el mito del que habla Freud es más o menos el siguiente. Él plantea una tribu primigenia, digamos, de los principios del hombre, en el que hay un padre que es el único que tiene derecho a acostarse con las mujeres de esa misma tribu. Y todos los demás hombres más jóvenes lo odian, lo envidian. Entonces, en un momento lo matan y se lo comen. Entonces, bueno, no sé si les querés explicar más o menos qué significa. ¿Qué quería explicar? Bueno, con eso él trata, o sea, de explicar lo que es cómo funciona, digamos, la ley en el psiquismo humano. Eso igual lo vamos a ir viendo. Pero, o sea, él construye un mito que parte en realidad de una especulación de Darwin y a través de ese mito él quiere explicar de cómo se instaura, digamos, la culpa en el ser humano. Porque recordemos que en su mito los hijos de este padre que era como un tirano que poseía a todas las mujeres sienten culpa después de que lo matan, ¿no? Y entonces es como que lo que está queriendo mostrar Freud es que la relación, digamos, entre la ley y la culpa en el psiquismo humano. También lo usa para explicar la ley de la prohibición del incesto. Porque una vez que comen al padre, lo incorporan como ley y lo que les permite acostarse con otras mujeres, pero no con la madre o las hermanas. Bueno, y con respecto, digamos, a lo que es el objeto de estudio del psicoanálisis, y también que sería un poco la explicación de por qué la teoría lacaniana es tan difícil, lo que yo diría es, por ejemplo, lo que dice Lacan en el seminario 11, para que ustedes se den una idea de que hasta en el seminario 11 él se sigue preguntando qué es el psicoanálisis, o por qué el psicoanálisis, y etcétera. Entonces, él va a decir que, digamos, el inconsciente tiene una fragilidad óntica, que sería que es muy difícil de apresar conceptualmente, ¿no? Porque no es algo, digamos, que se pueda localizar precisamente en el cerebro o en alguna parte, ¿no? O sea, es que lo que quiero decir con esto es que no puede ser cernido como un objeto positivo, ¿no? Es como que no es algo así como una mesa, algo así que lo puedes tocar. Y entonces, digamos, esto es una dificultad muy grande para entender lo que es el inconsciente, que no sea algo positivo. Entonces, por ejemplo, hay algunos autores que dicen que en cierto sentido la teoría lacaniana es como aconceptual, porque lo que trata de dar cuenta es de algo imposible de nombrar, ¿no? Entonces, por eso mucha gente es como que le cuesta mucho entender la teoría, porque hay muchos conceptos que quieren decir una cosa y quieren decir lo opuesto. O sea, que tienen como una doble cara de los conceptos. Que eso tiene relación con el inconsciente, de por qué son construidos así los conceptos, porque tienen relación con cómo es el objeto de estudio. Bueno, y entonces, de lo que va a hablar, digamos, de lo que va a ser la bandera que va a llevar a lo largo de sus seminarios, va a ser lo que él denomina un retorno a la teoría freudiana, el famoso retorno a Freud. Para él mostrarse que él es freudiano, ¿no? Como en el seminario 11, por ejemplo, les cito para que vean que no me estoy inventando nada. Dice, se caracteriza el inconsciente por su apertura y su fragilidad óntica, es decir, su carencia de ser. O sea que el estatuto del inconsciente va a decir que es como algo que no existe, va a decir que más bien que es algo que insiste, ¿no? Porque cómo se manifiesta el inconsciente, creo que también es como el conocimiento popular, que el inconsciente se manifiesta a través de lapsus, de sueños, de actos fallidos, de olvidos.
Bueno, digamos, lo que yo creo que es la clave también para entender la teoría lacaniana es entender, digamos, la relación entre los tres niveles o registros de la experiencia que él detecta, que son lo simbólico, lo imaginario y lo real. Bueno, entonces, esto es lo que yo quiero remarcar, que es muy increíble, ¿no? Esto de que o sea, la teoría freudiana recién estamos en el siglo XXI y recién estamos entendiéndola en toda su dimensión, la teoría freudiana. Porque también acuérdense que la obra lacaniana es una obra que es básicamente hablada. O sea, si quieren, o sea, porque él realiza, a partir del 53, realiza sus famosos seminarios, en los cuales cada vez va cayendo más y más gente y se va haciendo más famoso. Entonces, bueno, todo eso supone un problema, ¿no? de las traducciones, de las ediciones. ¿Querés preguntar algo? Sí, ¿de dónde era Lacan? Ah, perdón. Lacan es francés. En francés se llama Jacques Lacan. Jacques Émile Marie Lacan. Bueno, y como les iba diciendo, bueno, él lleva, digamos, la bandera del retorno a Freud y bueno, a lo largo de los seminarios, como que, sobre todo al principio, él va denunciando como lo que él denomina los post-freudianos han traicionado el descubrimiento freudiano por excelencia, que es el inconsciente, ¿no? Que es decir, que como decía Freud, por ejemplo, hay otra escena, además de la escena consciente, que digamos, hay toda una dimensión que ignoramos del ser humano, ¿no? Bueno, entonces... Quería decir, sí. Lo que le critican los post-freudianos es hacer un psicoanálisis del yo. Es lo que se opone, digamos, Lacan después, diciendo que el yo, tomando la idea freudiana, que el yo no es amo en su casa, digamos. El yo no es lo determinante, sino lo inconsciente. Claro. Porque, bueno, lo que pasó más o menos con la teoría freudiana es que muchos se agarraron, digamos, de la división de personalidad que había hecho Freud, que bueno, es muy famoso, esto es el famoso superyo. Y el ello, ¿no? Que, bueno, más o menos Freud había dicho que la personalidad humana se separaba en estas tres instancias, que no sé si las conocen. ¿Las conoce alguien? Que no sea Esteban. Bueno, sí, ¿alguien las quiere desarrollar un poco? ¿Qué son estas cosas? Así lo hacemos más hablado. Bueno, Freud teoriza diciendo que son provincias. Un ejemplo de provincias, por lo base de donde es. Y bueno, dice que primero está el ello, que es por inconsciente, donde está el principio de placer, después viene el yo y después viene el super yo. El yo es la parte consciente, la razón lo llaman, y el super yo lo llama como todas las concepciones morales
el superyo también lo va a llevar como la religión, va a decir que la religión es superyo, si no vengo. Sí. Bueno, o sea, básicamente esta división era una división, digamos, que se entendió como que el ello era, digamos, lo más salvaje, oculto del ser humano, y el yo, digamos, era lo más racional, consciente, y el superyo era digamos, la ley interiorizada, ¿no? Y la culpa, los ideales, etc. Pero bueno, o sea, Lacan lo que nos va a llamar la atención fuertemente es que en realidad estas tres instancias tienen aspectos inconscientes, o sea, inclusive el yo no es totalmente consciente, sino que también hay ideales yoicos de lo que nos gustaría ser, digamos, ¿no? Y que básicamente lo que va a decir Lacan, por ejemplo en el seminario 2, es de que el yo es un objeto también con el que se relacionan los seres humanos. Nos relacionamos con ese objeto que es el yo, que es en realidad un fruto de muchas identificaciones primarias de cuando somos muy, muy niños, incluso bebés, que se van como sedimentando, ¿no? Y bueno, o sea, un poco de eso se trata la teoría psicoanalítica, que no tenemos una identidad fija, sino que que como no tenemos identidad nos tenemos que identificar a cosas. Entonces vamos de identificación en identificación, y hay identificaciones que se sedimentan, como dice Freud, y todo eso tiene que ver, bueno, con la teoría del objeto en Freud, y bueno, más o menos eso, pero vamos a ir viéndolo a medida de las clases, no sé, también ustedes me pueden interrumpir, preguntar, no sé. Sí, yo tenía Sí. así como una cosa así. Yo leí un texto que se llama Inhibición, síntoma y angustia. Sí. Sí. Es uno de los últimos de Freud. Ajá. Y me agarró esta duda cuando hablan del yo, ¿no? Que no es amor en su casa, que él lo toma. Pero también es como que hay una cierta ambigüedad, me parece, en ese texto, porque le reconoce bastante poder al yo en cuanto a reprimir, ¿no es cierto? A reprimir Claro. ese deseo inconsciente. Y eso lo relacioné, que no sé a dónde lo leí eso, que por ahí, un texto, o sea, que por ahí el descubrimiento de Freud no estaba tanto en el inconsciente, sino en los mecanismos de la represión. No, bueno, para un freudiano inconsciente y represión son como sinónimos, en realidad, porque la condición de que haya inconsciente es que haya represión. Claro. Es decir, en cierto sentido, también la teoría freudiana es una teoría de la memoria humana, ¿no? Y entonces él, por ejemplo, en la interpretación de los sueños, en el capítulo 7, que es más o menos el más famoso de todos los capítulos de la interpretación de los sueños, él hace un esquema, que es el esquema de Peine, que él lo que muestra más o menos es como un filtro de cómo se registran las cosas en la memoria, ¿no? Y cómo en realidad o sea, la mayor parte de lo registrado por la percepción se torna inconsciente por la represión. Pero bueno, eso más o menos ya lo vamos a ir viendo cuál es la concepción más lacaniana de eso, ¿no? Porque como yo les digo, si no saben nada de teoría freudiana y quieren aprender teoría freudiana desde Freud, les va a costar años. Pero en cambio, como si aprendés teoría lacaniana, es como un atajo. ¿Entendés? Porque él, como les digo, formaliza los conceptos. Más o menos, por ejemplo, como al modo de Lenin con la obra de Marx. O sea, cualquier marxista que lea Lenin se da cuenta que Lenin lo que está haciendo todo el tiempo es formalizar a Marx en la práctica. Así que yo creo que o sea, es como un atajo entender la teoría lacaniana.
Bueno, no sé, ¿alguna otra pregunta, duda, algo? Bueno, una cosa que también quería decir con respecto a este concepto que ya lo vamos a ir viendo en clases posteriores es que estábamos hablando de cómo Freud, digamos, hace del ser humano una metáfora de una máquina, ¿no? Atravesada por energía, de cómo en el ser humano se acumula la energía, cómo hay que liberarla, cómo se puede depositar, digamos, energía psíquica en objetos, más o menos de eso se trata la teoría freudiana. Y lo que va a tomar Lacan es algo que es muy importante, que dijo Freud también, que es incalculable esa energía. Uno no puede medir la libido. ¿Entendés? Y eso de ahí va, a partir de esa reflexión de Lacan, va a llegar a construir, digamos, el concepto de goce. Pasando, bueno, por una serie de conceptos intermedios, porque lo que tienen que saber también es que la teoría lacaniana es como que todo el tiempo está discutiendo consigo mismo Lacan. Entonces, incluso de clases a clases en los seminarios, está como reformulando sus posiciones, ¿no? Entonces es como todo un tiempo como Lacan versus Lacan, pensando las cosas. Bueno, que vamos a seguir hablando un poco más de qué no es lo inconsciente, ¿no? Para que les quede claro. Va a decir Lacan, el inconsciente no es el dominio de pulsiones irracionales opuesto al yo racional y consciente. O sea, no es el ello. Que también es una, así, digamos, descripción del ello, sería como una reserva de pulsiones salvajes, en que hay como un caos. Bueno, entonces, no es el dominio de las pulsiones irracionales. No es lo profundo. No es lo que está oculto. El inconsciente no está oculto en ningún lado. Más bien está todo el tiempo a la vista y está en lo exterior. Y de hecho también la consecuencia de lo exterior es el inconsciente. ¿No? Porque es la consecuencia de que hablemos, de que seamos seres atravesados por los símbolos, que manejemos los símbolos y más o menos esa es la diferencia radical que tenemos con los animales. Entonces no tiene sentido decir que es profundo, que es lo que está oculto. De hecho es como que, o sea, el único requerimiento es saber leerlo, como un texto que está todo el tiempo fuera. Que bueno, o sea, la formación de un psicoanalista es aprender a escuchar eso que está enfrente de nuestras narices y no vemos. El inconsciente sería aquello que habla. Sí, lo que va a decir Lacan claramente es que el inconsciente piensa y habla. O sea, lo que él va a decir es que tiene una lógica. De ahí no sé, la frase más lacaniana más famosa de todas es que el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Es decir, que no es cualquier cosa, sino que tiene una lógica, un funcionamiento y se lo puede estudiar. Y lo que va a también negar fuertemente es que el yo no está subordinado a instintos irracionales. El inconsciente no es los instintos irracionales que perjudican, digamos, el funcionamiento correcto del yo. Por lo tanto, el yo no tiene que conquistar el ello, ¿no? Porque más o menos de lo que estamos hablando, de lo que hacían lo que vamos a denominar, igual que Lacan, los post-freudianos, era, para decirlo muy brevemente, que el analista se sitúe como un ideal del yo. Y a través, digamos, de la terapia, el paciente, al tener ese ideal tan fuerte del yo, él iba engordando su yo y bueno, así iba pudiendo hacer frente a las cosas a medida que engordaba el yo. Y
Lacan le va a parecer totalmente ridículo esto y antifreudiano. Porque el yo es un objeto de desconocimiento total. Es muy difícil saber quién es uno mismo. No sé, todo el mundo se siente como consternado cuando le preguntas quién sos vos, qué sos vos. Así que bueno, el inconsciente, como decía ella, habla y piensa, ¿no? Bueno, y el psicoanálisis no le enseña a un individuo cómo acomodarse a las demandas de la realidad social, ¿no? Porque ese era el peligro que estaba en el psicoanálisis y que fue más o menos de cómo Lacan salvó al psicoanálisis de eso que era más o menos lo que se estaba dando en el postfreudianismo, que era eso, que salían los sujetos como, o sea, era como lo que para ser Foucaultiano era como una normalización, o sea, un ajustar, digamos, los problemas del individuo a los requerimientos de la sociedad. Entonces Lacan salvó al psicoanálisis de que se convierta en eso, en un factor más, digamos, del poder. Y lo que va a decir Lacan es que el psicoanálisis, en vez de enseñarle a un individuo cómo acomodarse a las demandas de la realidad, el psicoanálisis, en lugar de ello, va a explicar el modo en el que se constituye la realidad. Es decir, el modo en que experimentamos la realidad. Cómo se constituye ese marco, o esa ventana, o lo que, como quieran decirle, por el cual nosotros vivimos, experimentamos, sentimos, pensamos, y etcétera. Todo a través de ese marco. Que bueno, les voy adelantando. Que la fórmula de eso es la famosa fórmula, así, de fantasma. O sea que esta es la fórmula de Lacan para la realidad, para la realidad humana. O sea, es como que él siempre trata de ir reduciéndolo todo a fórmulas y cada vez más precisas. Y bueno, ya les voy a ir explicando, pero les voy adelantando que el marco ese por el cual vemos la realidad y en la que hay una imbricación de los tres niveles que son el simbólico, real e imaginario, el marco este, Lacan lo denomina fantasma. Y bueno, esto para ser muy esquemático, porque Lacan es muy esquemático, todo el tiempo está separando las cosas, digamos, entre simbólico y imaginario real, a pesar de que él diga que están como totalmente imbricados en lo que lo va a decir un nuevo Romeo. Pero bueno, esto sería más el aspecto simbólico, este sería más el aspecto imaginario, y esto sería más el aspecto real. Para que vayan teniendo una idea, ¿no? Y bueno, si quieren también pueden dar más ideas, y esto representa al sujeto dividido, o sea, al sujeto barrado. Esto sería como una ventana imaginaria, se llama losange, que es como un signo para indicar conjunción y disyunción al mismo tiempo. Sí. ¿Ese símbolo tiene alguna relación con la operación de alienación y separación? Sí, o sea, la relación que tiene es que eso es a la altura del seminario 11, él está teorizando, está terminando de teorizar el objeto A, que es esto de acá. Así que sí, tiene relación con eso, que la alienación, separación y todo eso son fórmulas que toma de la teoría de los conjuntos para explicar cómo se constituye el sujeto dividido. Sí, tiene relación. Bueno, vamos a hablar de algunas de las fuentes de la teoría lacaniana. Perdón. Sí. El cero conocimiento.
está bien. Esta no fórmula importa, significaría... estamos para eso. Bien, no, esta fórmula como que representaría cómo yo construyo esta realidad, o sea, Sí. que... Pero no solo o sea, no es que vos construís, digamos, la realidad exterior, sino cómo la percibís, sí. cómo la experimentás, cómo la vivís, eso sería. Porque que se conjuga tanto lo imaginario, lo simbólico, claro, como lo real. porque, no sé, pensemos un poco, ¿sí? Lo que él está estudiando, digamos, es, o sea, cómo empieza, que ya lo vamos a ir viendo, es que es la locura. O sea, es bastante claro que en la locura la realidad no se constituye igual. Porque se escuchan voces, se ven cosas que no están para otras personas. Entonces, es distinta la constitución de la realidad según la estructuración psíquica. ¿No? Entonces, como esos tres están todos definidos, podría ser. No, ya vamos a ver cómo es la cuestión. Pero igual eso da, cuando tengamos un poco más idea de las principales herramientas lacanianas, ahí después vamos a poder ver un poco qué es la psicosis, qué es la perversión, qué es la neurosis. Sí. ¿Se puede preguntar por cuando estás hablando de lo que no es el inconsciente? Sí. Vos dijiste que no es lo oculto, no. Porque estaba a la vista, digamos, pero de una manera sí, que hay que descifrarla, digamos. Hay que saber leerla. Ajá. Y habías dicho algo como que estaba en lo externo, como que determinaba lo... Y claro, porque yo lo que les estaba diciendo es que o sea, ¿por qué tenemos inconscientes? Por el hecho de que somos seres de símbolo. O sea, hablamos, eso es lo que nos diferencia de los animales. Y bueno, esa es la exterioridad de lo que nos viene, ¿no? O sea, por eso es externo. De hecho, ya vamos a ir viendo, pero el concepto para eso es el gran otro, ¿no? Que tiene como unas resonancias, digamos, del gran hermano, negación orwelliana, pero es a eso a lo que se refiere, ¿no? Bueno, algunas de las fuentes de Lacan son la lingüística de Saussure, no sé cómo se pronuncia bien, lo voy a anotar igual. Bueno, la antropología estructural de Claude Lévi-Strauss la teoría matemática de los conjuntos. En realidad es como casi algo infinito buscar las fuentes de Lacan, porque o sea, el tipo tenía un cerebro que más o menos estudió todos los conocimientos humanos que había en la época que él estaba viviendo. Así que, pero bueno, estos son los más importantes. Hay un libro que estudia las citas de Lacan, que no me acuerdo cómo se llama, pero lo que el
chabón descubre es que en realidad Lacan cita más veces a Platón que a Freud. O sea que la principal, o sea que incluso por arriba de Freud, la principal, digamos, obra con la que se cita cosas es la de Platón, así que es muy importante la filosofía, sobre todo la de Platón. Bueno, el idealismo alemán, Kant, Hegel. Marx. Y Heidegger. Bueno, otra cosa que no dije con respecto, por ejemplo, a lo que estábamos hablando de las estructuras clínicas, que serían estas de la neurosis, la psicosis, o sea, es que, o sea, la visión lacaniana no habla, digamos, en términos de enfermedad, salud de enfermedad. O sea, es una teoría que no contempla eso. O sea, para el psicoanálisis en realidad un poco es como que todos estamos enfermos y lo que estamos enfermos es enfermos del lenguaje. O sea, el lenguaje, la concepción lacaniana del lenguaje es esa, que es como un parásito que tenemos adentro que nos cuesta mucho asimilar, ¿no? Porque, digamos, estamos divididos entre una animalidad y una espiritualidad, para que lo entiendan más así en criollo, y todo el tiempo hay un conflicto entre esa animalidad y esa espiritualidad. Algo así sería, ¿no? O sea, las pulsiones y del otro lado el lenguaje, los símbolos, y cómo eso se conjuga, ¿no? Por eso habla del lenguaje en términos como de caballo de Troya. Como que lo dejamos pasar, pero después nos suscita un montón de problemas. Bueno, ¿qué más? Por ejemplo, ¿cuál es el espíritu un poco de la obra lacaniana? Ustedes si algún día lo leen, creo que deberían hacerlo, ¿no? Después de este curso, tratar de leer un poco. Más o menos el espíritu va a ser lo que dice, por ejemplo, en la dirección de la cura y principios de Coare. Que él va a decir que a menudo vale más no comprender para pensar. Y se pueden galopar leguas y leguas de comprensión sin que resulte de ella el menor pensamiento, ¿no? Entonces lo que él hace es construir una teoría no desde la comprensión, sino desde la incomprensión. O sea, todo el tiempo él se cuestiona las cosas y se da cuenta que él todavía no entiende la teoría freudiana, no entiende todavía el descubrimiento freudiano y todo el tiempo está como empujando sus límites de comprensión hasta que él se da cuenta que también, digamos, una imposibilidad del lenguaje, como para contarles un poco de qué se trata, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Quieren seguir, no? O sea, siempre para que surja un pensamiento tiene que haber una base en comprensión, digamos. Y claro. Básicamente, más que tratar de comprender. Claro, él dice que no hay que apurarse a comprender, ¿no? Y eso, bueno, en la terapia es clave, ¿no? Porque uno como que siempre tiene presuposiciones y prejuicios que no nos damos cuenta, entonces, no sé, la escucha en un analista es muy importante y para poder, o sea, para poder captar realmente el inconsciente del sujeto,
tenés que lo que se llama la atención flotante, suspender todos los prejuicios, todo lo que puedas llegar a pensar sobre la persona y tomar el discurso, ¿no? Entonces es clave no apresurarse en la comprensión para el pensamiento. Como que otra frase que tienes que dice, si comprendieron, estoy seguro que se equivocarán. Bueno, entonces ahora vamos a ver más o menos una periodización de la, como les digo, sería el biotopic intelectual, digamos, la biografía intelectual de Lacan. No tanto en la vida, sino vamos a ir viendo los sucesos relevantes en su pensamiento, ¿no? Y cómo él llega a construir las categorías, teniendo en cuenta que es muy importante esto de los tres niveles de imaginario, simbólico y real, ¿no? Porque en general la mayoría de las teorizaciones que vean de la teoría lacaniana se van a encontrar que también las teorizan en términos de imaginario, simbólico y real. O sea, como que hay una etapa de su pensamiento que primero está más dedicada a pensar lo que es lo imaginario, después otra etapa de su pensamiento que está más dedicada a pensar qué es lo simbólico y la última etapa, digamos, de pensar qué es lo real. ¿Podrías definirlo? Vale. No, lo vamos a ir viendo, porque imagínate, definir esto llevó más de 26 años para llegar a entender qué es lo imaginario, lo simbólico y lo real. Así que vamos a ir tratando de ir viéndolo de a poquito y bueno, con una periodización para que ustedes se den cuenta que no es casualidad. O sea, lo que le pasó a él no es una casualidad, sino como que fueron dándose cosas y que él fue buscando saberes para tratar de dar cuenta del descubrimiento freudiano que, según él, ni siquiera Freud entendió. O sea, por lo menos no en su radicalidad.